Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy estoy celebrando en este día porque una de las personas que ven el canal, que también pues es una amiga también mía, ¿verdad? Que desde que inicié el canal pues ha seguido los videos y se convirtió en una gran amiga después de que me escribió por primera vez y trabajamos juntas también en este tema, pues de que más personas que son víctimas de narcisismo puedan salir de ese tipo de relaciones. Mi hermana también en Cristo, por así llamarle, y pues el día de hoy estoy celebrando porque ella me envió este micrófono de regalo para el canal, la verdad, me dijo, para Ivana, para que mejores tus videos, para que cada vez se escuchen mejor. Y el día de hoy estamos estrenando este equipo de micrófono para, pues, poder mejorar la calidad de los videos y estoy muy contenta y agradecida. Te mando muchos besos y bendiciones, Lucía, y gracias por este detallazo, este regalito que me envió desde México. Entonces, bueno, pues saludos, Lucía, gracias por ser mi amiga y por apoyarnos en esta, pues sí, en esta historia de vida que se llama poder salir del narcisismo. Y el día de hoy, pues les vamos a hablar sobre por qué insistimos o por qué es un tema que yo no he visto que se hable en ningún canal y que es muy importante tratar y es por qué insistimos o insisten las personas de afuera en culpar a la víctima. ¿Por qué a las víctimas no nos creen? ¿Por qué nos miran como personas locas, como personas que tenemos un problema? Porque así nos miran, como si los culpables de este tipo de situaciones o relaciones seamos nosotros. En realidad, siempre lo he dicho, y lo digo en mis coach, somos responsables de nuestras emociones y de sanar, pero no somos los culpables. No, porque ahora se usa mucho esta frase de no eres víctima, tú decides quedarte ahí o sí, uno decide sanar, pero definitivamente sí fuimos víctimas de estas personas. A menudo la sociedad siempre responsabiliza a las personas que han sufrido un abuso, en lugar de realmente condenar al agresor, en este caso al narcisista. Normalmente si tú le platicas este tipo de situaciones a una persona que no conoce sobre el narcisismo, siempre va a tener la culpa el empático. Entonces, esta actitud lo que hace es desviar la atención sobre quién fue el verdadero culpable y no nada más en el narcisismo, sino desafortunadamente la gente desvía la vista de quién ha sido el culpable y quién es el que está sufriendo como víctima. Entonces, lo que hace esto es originar más trauma y más dolor a la persona que está siendo víctima de cualquier situación, en el caso de una relación narcisista. Entonces, quiero que realmente imagines estas tres situaciones que te voy a poner como ejemplo. Un hombre que camina por una calle peligrosa mientras habla muy alto por el teléfono y de pronto aparecen dos personas que le roban el celular. Ahí, pues muchas personas te dirían que el culpable fue la persona que trae el celular, pero estamos justificando a quien realmente hizo el robo. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del hombre o de los ladrones? En realidad la culpa es de los ladrones. Y la mayoría de la gente, si te fijas, culparía a la persona que a altas horas de la noche está con el celular afuera. Entonces, una mujer lleva muchos años en una relación abusiva o un hombre también, porque también hay hombres que son víctimas de narcisismo, ¿no? Entonces, esta persona sabe, o sea, uno como empático sabes que debes de separarte porque en realidad estás siendo agredido, estás siendo devaluado, estás siendo maltratado. Uno se da cuenta de lo que está sucediendo, pero en realidad, pongamos el ejemplo de una persona que está siendo abusada y una noche su esposo o esposa también le golpea hasta dejarlo al borde de la muerte. Entonces, en realidad, si tú expones ante la sociedad esto, normalmente van a culpar a quien está siendo víctima, a la que fue golpeada, porque van a decir, ¿por qué se quedó ahí? ¿Por qué no salió antes? En vez de realmente ver la realidad de que esta persona es una víctima de la situación. Una chica de 20 años se emborracha con un gran grupo de amigos, ¿verdad? Horas después, mientras duerme uno de ellos, se aprovecha para abusar sexualmente de ella. ¿La culpa es de la muchacha o del violador? El día de hoy te voy a hablar sobre este tema, porque normalmente siempre la víctima de narcisismo para las demás personas es la culpable. Es a la que no entienden, es la que está loca o loco, es el que imagina cosas, el que exageró, el que no lo supera. Y en realidad la gente no sabe ni conoce de estos temas ni el trauma que causa. Entonces hay que concientizarnos como sociedad sobre este tema y saber
que las personas que han sido víctimas de narcisismo tienen un trauma y no es cualquier trauma, es un trauma muy fuerte. Si consideras que en alguno de estos ejemplos que te acabo de dar, la persona que sufrió la agresión tuvo algún grado de responsabilidad o que pudo haber hecho algo más para poder prevenir su infortunio, realmente estás incurriendo dentro de lo que hizo el violador o el ladrón o el maltratador o el narcisista o el psicópata. Entonces, a lo mejor lo estás haciendo sin estar muy consciente de ello. Y este video compártelo a las personas que no conocen de estos temas, porque tienen que concientizarse como sociedad. Entonces, en la práctica de culpar a la víctima, porque ya se convirtió esto en una práctica, estamos al revés. Culpamos a quien no debemos de culpar, aunque cada vez más se condena esta forma de pensar y de juzgar de la desgracia ajena y juzgamos al que está siendo víctima de estas personas. Entonces, creer que alguien pudo actuar de otra manera para evitar la transgresión del narcisista, tal vez en algún momento todos lo hayamos hecho, inclusive nosotros, ¿verdad? Si no habíamos pasado por este proceso, pues juzgas a otras personas o dices, o yo que por ejemplo ya estoy fuera del trauma, a veces veo y digo yo, cuando me cuentan las historias tan fuertes que he escuchado sobre este tipo de temas, pues hasta yo a veces me pregunto y digo, ay, no, o sea, ¿por qué permitió tanto? Pero todos hemos pasado por esa parte en la que llegamos a juzgar al otro y realmente esto tiene muchos matices y no siempre significa que realmente pues estoy siendo empático con el otro, tengo que ser empático con la víctima, tengo que ser empático con quien está sufriendo esto, inclusive a veces si el narcisista es infiel a su pareja, culpan a la persona que no ha sido infiel y justifican al infiel. Entonces realmente estamos en un mundo en el que no hay sororidad, no hay empatía unos por otros. Entonces, ya lo estamos viendo como una tendencia natural por encontrar motivos a un acontecimiento de agresividad y caemos realmente en responsabilizar a la víctima y culpar a la víctima de algo que evidentemente uno no va por la vida con un letrero que dice quiero encontrarme con una persona narcisista. Entonces, cuando nos enteramos de un robo, es común y hasta cierto punto normal que aparezcan pensamientos como estos, ¿no? De si esa persona no hubiera sacado el celular, si no hubiera pasado por ahí, si hubiera caminado por una calle más segura, si a lo mejor esa mujer hubiera terminado esa relación 3 meses antes, pues no lo hubieran dejado desfalcada, o ese hombre, pues sí, no lo hubieran dejado sin nada porque hubiera dejado a la narcisista antes, pero en realidad no están viviendo el trauma que está viviendo la víctima, no están viviendo, no sabe la gente que esta persona está siendo manipulada. Entonces, evidentemente no podemos culpar a la víctima. No podemos culpar a la víctima porque además del trauma le estamos encajando la culpabilidad. Entonces, cuando decimos o pensamos expresiones de este tipo, no las asociamos de inmediato con el acto de culpabilizar a la víctima. Y no nos estamos dando cuenta el daño que estamos haciendo a las personas que han sido víctimas de narcisismo y de cualquier otro abuso. Sin embargo, son formas discretas de buscar una respuesta y justificación a la acción que hizo el agresor, en lugar de hacerlo bien y darnos cuenta que la víctima no fue culpable. Con esto quiero decir que el victim blaming, como se denomina en inglés, no es una práctica propia de gente insensible o desconsiderada, sino que muchas veces reprende un esquema de pensamientos arraigados que nos cuesta trabajo identificar con claridad y tenemos que como sociedad empatizarnos. A mí me duele mucho esta parte de que las personas en las iglesias, de verdad, yo sigo mencionando las iglesias porque escucho mucho esta frase de decir, pues te casaste con él y tienes que orar por tu esposo o esposa. Y estamos victimizando más a la víctima. Y en muchas ocasiones es gravísimo esto, porque si está con una persona psicópata, con una persona que no tiene empatía, tú no sabes lo que esa persona está sufriendo dentro de la relación. Entonces, no podemos aconsejar esto. Estamos victimizando más a la persona que está siendo abusada. Lo cierto es que en cualquiera de sus formas y niveles que tú estés, pues omitiendo el hecho de responsabilizar a la víctima produce una repercusión indeseada. En ninguno de los casos, entonces desvía la acusación culposa sobre el agresor y tú no sabes de verdad
el caso de personas que yo he visto que han pensado hasta en suicidarse porque de cierta manera la sociedad les obliga a seguir con el agresor y justifican al agresor, justifican sus acciones. La sociedad tiene cierta tendencia a ensalzar al victimario antes que defender a la víctima, con lo cual invalidan su experiencia y emociones. De verdad, a mí me sorprende y me impacta la cantidad de veces que yo me he sentido avergonzada por hablar de estos temas con otras personas, porque de verdad lo estoy hablando y la gente se queda con cara de, ¿y esta loquita de dónde sacó estas ideas? Pero quienes hemos sido víctimas de narcisismo saben de lo que estoy hablando y saben lo que se vive y saben que el trauma es de lo peor que te puede suceder en la vida. Entonces, es un momento de extrema vulnerabilidad y hacemos sentir más frágil e incluso revictimizamos hasta el punto quizá de motivar la creencia de que el trágico evento fue culpa de la víctima o que se lo merece por no tomar precauciones. Y esto es una reverenda tontería. Si es algo tan nocivo, ¿por qué insistimos? Si estamos viendo vidas destruidas por el narcisismo, ¿por qué insistimos? Porque ahorita se habla mucho de estos temas. ¿Por qué insistimos en culpar a la víctima en lugar de condenar al agresor? Los psicólogos tienen una teoría para esta situación, ¿ok? El factor más importante que promueve esta actitud es algo llamado la hipótesis del mundo justo. Hay una profesora en psicología que ha estudiado esto en la Universidad del Sur, ella se llama Sherry Hamby, la estudió en la Universidad del Sur de California y es editora de una revista muy famosa de psicología y violencia. Y esto consiste, dice ella, en la idea inconsciente de que las personas se merecen lo que les sucede. Y estamos viviendo en una sociedad que cree esto. Y sí, la Biblia dice lo que siembras cosechas, pero también habla de personas malas en los últimos tiempos. Entonces, todo lo bueno y lo malo, por tanto, las cosas no ocurren por un azar nefasto, sino por una razón que nos involucra. Y en muchas ocasiones, cuando la víctima de narcisismo va y acude con un psicólogo, normalmente lo que el psicólogo dice, si no conoce estos términos o no ha vivido una experiencia narcisista, es culpabilizar a la víctima y decirle, es que atraes lo que eres. Pero en realidad tenemos que darnos cuenta que el mundo no es un mundo que viva con justicia. Entonces, la posibilidad de que cualquiera puede ser víctima de una tragedia, porque así le ocurrió, tus padres, tu mejor amigo, uno mismo. Pero al creer lo contrario, nos protegemos bajo una ilusión de seguridad de que a nosotros no nos va a pasar. Y por eso mucha gente pues no entiende por qué no lo ha pasado. Y esperemos que nadie lo pase, porque pasar por un narcisista es pasar por un huracán, como lo dice Iñaki Piñuel. Entonces, ¿por qué sabremos, o sea, por qué tendríamos que estar toda la vida prevenidos adecuadamente de que no va a ser que este sea un narcisista? Pues uno no va por la vida pensando que te vas a encontrar una persona maligna que te destruya. Sí, entonces yo puedo pensar que a lo mejor a mí no me iba a suceder, pero me sucedió. Si una mujer fue golpeada por su marido, yo no puedo pensar que a lo mejor a mí no me va a pasar. E inclusive quien está juzgando a la víctima no debería de pensarlo, porque no sabemos en qué momento este tipo de personas, yo misma no estoy exenta de volver a encontrarme con personas narcisistas y me sigo encontrando. Entonces, al pensar que la responsabilidad es de la persona que ha sufrido el trauma, nos sentimos más seguros porque controlamos la situación y así eso nos hace sentir la convicción dentro de nosotros que no nos va a pasar lo mismo y no es cierto. Nadie estamos exentos de pasar por esto, así es que ojo, si tú tienes una persona que ha sido cercana tuya, que ha sido víctima de narcisismo, aguas, porque creemos estar a salvo siempre que hagamos lo correcto, pero en realidad nunca estaremos a salvo de este tipo de personas. Estas personas salen a la calle a chupar a los demás. Entonces, realmente es inevitable el pensar que yo tengo todo bajo control. Cuando se trata de una persona narcisista, nada está bajo control y la línea es muy delgada en cuanto te diste cuenta que ya estás dentro. Entonces, realmente tenemos que ser empáticos en esta sociedad y escuchar la situación que está viviendo el otro. Si tú estás pasando por esta parte en la que nadie te cree y te está siendo juzgado, comparte este video para que la gente pueda aprender cada vez más sobre este tipo de agresiones y métodos de manipulación que siguen revictimizando a las personas narcisistas. Perdón, a las personas empáticas que han sido víctimas de narcisistas. No nos enfoquemos
en la cuestión de que aguantó mucho la víctima, sino enfoquémonos en realmente el trauma que causó esta persona, porque causa un trauma muy fuerte. Entonces, la reacción de quienes culpan a la víctima es proyectan un deseo de lo que no debió haber sucedido. Sin embargo, el haberse prevenido no funciona aquí. No sabías tú que ibas a ser víctima de un narcisista, ¿no? Porque el narcisista no llega y se presenta como, hola, soy narcisista y te voy a destruir la vida, ¿no? Lo más terrible que le puede pasar a alguien que ha experimentado una agresión de este tipo es sentirse juzgado y criticado. Esa es la parte más difícil para la persona empática cuando intenta sanar, porque inclusive cuando tiene la intención de sanar, es criticado, señalado, juzgado. Y esto impide todavía más que esa persona puede salir de la disonancia cognitiva. Entonces, en lugar de recibir la ayuda de la gente que realmente esta persona siendo empática confía y cobijarse en los brazos compasivos de sus seres queridos, todos, la mayoría después de una relación narcisista, te señalan. Sin excepción merecemos ese refugio cuando la desdicha nos asalta. Entonces, empecemos como sociedad a realmente llamar por su nombre las cosas como son. Víctima y abusador. Víctima y victimario. Narcisismo y víctima de narcisismo. Que se puede salir, claro, no siempre voy a ser víctima, de hecho esa es la idea de este tipo de canales, que pueda salir de esto, pero si yo estoy cerca de una persona que ha sido víctima de narcisismo y esa persona ya me lo compartió, sé empático con esa persona, porque en realidad hasta que tú no pases por ese infierno, porque es un infierno lo que se vive, no vas a poder saber lo que se siente. Entonces tengamos más empatía con las personas que han sido víctimas de narcisismo, porque en realidad tú no sabes lo que esa persona está viviendo, porque no lo ha sentido, no se compara con cualquier dolor ni con cualquier situación. Hay psicólogos, y vuelvo a repetirlo, vuelvo a dar el nombre de Iñaki Piñuel, que él dice, y él es un experimentado en esto, que él dice en sus videos, que es como un terremoto de 5 grados, es como un tsunami, destruye todo a su paso. Y si no lo has vivido, entonces, si no tienes algo bueno que opinar, que el otro día escuché este comentario, mejor no opines nada, porque en realidad no estás en los zapatos de esa persona que está sufriendo, y lo que menos necesita esa persona es que lo señales, sino que lo apoyes. Espero que te haya gustado este video y que puedas compartirlo con otras personas que apenas están conociendo estos temas, y que tengamos más empatía con las demás personas cuando están sufriendo por algo. No nos creamos con el derecho de juzgar a la víctima y creer que fue la culpable, sino que realmente sufrió y que fue manipulada para sufrir una clase de eventos que a nadie se le desea. Si quieres que hable de algún tema, escríbeme en la cajita de los comentarios. Les envío muchas bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.